El domingo que viene, este domingo, más de 1 millón de afiliados radicales van a tener que elegir en la capital y en la provincia de Buenos Aires las autoridades partidarias y los candidatos para las elecciones del 3 de octubre. Ustedes saben que en la era de la comunicación de masas, esa pantallita, esta cámara, todos los actos partidarios no son solo actos partidarios, sino que se hacen en presencia de los millones y millones de demás, de los otros que los miran. Recuerden el 83, cuando Herminio quemó el cajón. Ese acto había 100.000 personas, 33 millones los miraban, y eso decidió la elección. Es decir, los actos políticos se hacen hoy delante de el soberano, que juzga y decide. Lo que me parece a mí que está en juego ahora, y esta noche, en la conversación, diálogo o debate que vamos a tener, es algo entonces que excede a los radicales, que está más allá de ese 1,5 millones de personas que pueden votar el domingo, y que nos afecta a todos los demás, porque nosotros queremos saber cuál es el diseño de la oposición. Es decir, también nosotros en el 94, el año que viene, vamos a presenciar otra campaña, ya no entre radicales o entre peronistas, sino entre radicales y peronistas, para saber a quién elegimos. Y entonces elegir, fundamentalmente, para nosotros va a ser elegir entre dos alternativas, esta o aquella. Esta noche se va a definir algo más, por lo menos, cuál es aquella. Por eso la interna radical es la definición de una alternativa que interesa a todos, a radicales, peronistas, liberales, todo lo que hay en el país, la izquierda, porque los demás vamos a votar el 3 de octubre y a fin del 94, principio del 95, en este caso, nuevo presidente. Van a estar esta noche con nosotros dos personas, que son, yo creo, sin duda alguna, los máximos referentes, los líderes más importantes que hoy tiene el radicalismo en Capital y Provincia de Buenos Aires, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Y de alguna manera la presencia de ellos esta noche me parece que responde al derecho que tenemos los ciudadanos a ver la confrontación de las ideas. De alguna manera ellas cumplen con un deber, que es el deber de mostrarse ante ustedes al mismo tiempo, juntos, para confrontar ideas. Desgraciadamente en la Argentina, ese derecho que tenemos nosotros de ver debates, de ver confrontaciones, de ver diálogos y oposición de puntos de vista, no se ha cumplido. En el 83 no pudimos hacer el debate Luder-Alfonsín. En el 89 no pudimos hacer el debate Menem-Angelós. Esta noche podemos hacer la confrontación Alfonsín de la Rúa. Otras veces, los candidatos a estar presentes al mismo tiempo frente al público, usaron 1000 excusas. Al final no se hizo la confrontación. Hoy, Alfonsín pudo decir, pero yo soy expresidente, tengo otro nivel. No lo dijo. De la Rúa pudo decir, me va muy bien en las encuestas, ¿por qué voy a arriesgar? No lo dijo. Es decir, no usaron los argumentos que se usan habitualmente, obedeciendo en cierto modo al deber de que nosotros tengamos el derecho no de elegir entre A y B, una vez escuchamos a A, otra vez escuchamos a B, sino escuchar A y B en presencia uno del otro, porque elegir, básicamente, es poder optar entre dos alternativas que se nos presentan simultáneamente y en presencia una de la otra. Este es nuestro derecho. Este derecho comienza a ejercitarse esta noche. Después del corte, en el próximo bloque, Alfonsín y de la Rúa. Pues está lleno de gente de prensa acá, están todos bienvenidos, los fotógrafos. Están ahorrando flash porque las luces ayudan. Me pareció oportuno empezar este diálogo, esta confrontación de ideas, pidiéndole a cada uno de los dos, a Alfonsín y de la Rúa, que hagan una declaración inicial de 3 minutos, para después ya entrar
en el diálogo, las preguntas, las respuestas, las refutaciones, quizá. Doctor Alfonsín. ¿Cómo no? Bueno, primero que nada quiero mandarle un abrazo a Fernando, aunque estamos acá muy cerca. Esta es una campaña en la que hemos podido enorgullecernos los radicales, ya que no ha habido ningún tipo de agravio, sino por el contrario, hemos procurado evitarlo en todos los casos. Le digo lo importante, yo quiero ser presidente del Comité Nacional, que me aguanten 2 años mis correligionarios, porque creo que puedo llevar adelante un proyecto político que significa un radicalismo convocante, convocar a diversos sectores, a socialistas, demócratas cristianos, justicialistas que estén en contra de esto, independientes, con el propósito de ver si podemos hacer un gobierno de amplia base participativa. Creo que sería algo así como una segunda transición que nos daría una posibilidad extraordinaria de trabajar unidos todos los argentinos. Y a esto no lo he aprendido en los libros, sino desgraciadamente por experiencia. Pienso, por otra parte, que durante los 2 años que van a transitar durante la gestión del futuro Comité Nacional, van a pasar muchas cosas seguramente, o pueden pasar o pueden evitarse. Por lo menos creo que puede existir problemas sociales, que ya se está viendo que existen. Hace falta un radicalismo que sepa encauzar ese reclamo popular que va a ser muy importante. Van a existir problemas de seguridad jurídica, que también hará falta que un radicalismo con experiencia luche como corresponde por la seguridad jurídica de los argentinos, las libertades públicas, los problemas institucionales. Va a seguir languideciendo el problema de la escuela pública y la universidad. Queremos ayudar a los muchachos de Franja Morada para que sigan siendo un bastión de la reforma. Creo que todos hoy advierten que se agota un sindicalismo sostenido por un solo partido, los propios dirigentes sindicales. Se hará necesario un sindicalismo plural, un sindicalismo más democrático, capaz de ir hacia una concertación económico-social que resulta también indispensable. Tenemos que darle lugar a los trabajadores que deben tener dentro de los cuadros partidarios. Creemos que puede producirse con este anclaje cambiario alguna dificultad especial en la economía real. Se está creando un capitalismo muy raro, de muy baja rentabilidad en los sectores de la producción, tanto agraria como industrial, y enorme retorno en los servicios. Allí también un accionar muy inteligente del radicalismo que tiene que evitar cualquier desastre. Creo que esta política centralista va a continuar, que las provincias van a seguir siendo variable de ajuste. Esto también es delicado. Se puede presentar el tema de la reforma de la Constitución. En fin, yo creo, sin ninguna vanidad, humildemente, que todo esto significa que yo tengo experiencia, con todos mis errores, todo lo que puedan ser mis aciertos, pero también los errores. Sé lo que es todo esto y creo en consecuencia que aspiro con títulos a la presidencia del Comité Nacional, y porque vinculo este proyecto a algo realmente importante, le doy la categoría de la posibilidad de salvar el tipo de democracia con contenido social, en que se encargue de ocuparse de los problemas de la gente. Porque le doy todo esto, yo renuncio a cualquier posibilidad, lo reitero hoy enfáticamente. No se trata esta elección de una elección de candidato a presidente de la nación. Ya lo discutirán Fernando o Angelós o quien resulte precandidato, entre ellos. Yo no. Yo por encima de todo priorizo esta necesidad que yo creo que es indispensable de un proyecto alternativo de la Unión Cívica Radical que pasa por convocar a todos los sectores a ver si los argentinos nos damos cuenta de una vez por todas que solamente con un impulso muy fuerte de todos es como vamos a poder lograr la solución. Doctor de la Rúa. Esta reunión en la televisión muestra que somos un partido maduro, por no decir civilizado, donde se puede dialogar y discutir. Esta elección interna del domingo es muy importante, es trascendente, es decisiva. Si el radicalismo quiere recuperar su vocación de mayoría y su posibilidad de triunfo.
Ahí está la escena. Un gobierno que concentra el poder, que ha tolerado, instalado la corrupción y la frivolidad, que ha dejado de lado la solidaridad social, que ha vaciado en su contenido de valores y principios la República, anulado los controles, que es necesario reconstruir su base, que ha desprotegido a la gente, frente a todo lo cual hay un reclamo popular que yo percibo porque ando en la calle y escucho lo que la gente nos plantea, las demandas sociales, el pedido de luchar contra la corrupción. Y frente a eso, la Unión Cívica Radical tiene que dar la respuesta, ni constituirse en la alternativa cierta, para definir una estrategia de crecimiento en base a propuestas concretas, para afirmar la solidaridad social y devolverle al país el sentido de ética republicana, para crear expectativas de trabajo a la juventud, para atender los derechos de los jubilados, la educación, la salud, la lucha contra la pobreza, los problemas sociales a partir de los cuales yo sostengo que hay que definir toda la política nacional. Y para eso nosotros tenemos que organizarnos de cierta manera que nos permita llegar al triunfo. Y aquí es donde las posiciones se dividen, que es lo que determina esta elección interna. El partido tiene que arrancar ya, porque el justicialismo está marchando. Nosotros no podemos anteponer etapas previas que nos demoren. Hay por eso una divergencia de contenido y de metodología sobre la forma en que vamos a avanzar. Y esto se traduce en las distintas propuestas. Yo aspiro a ser candidato a presidente de la República, pero es algo que tengo que ganármelo en la confianza de la gente. Y lo que encuentro en el Modesto y el doctor Alfonsín, una oposición tenaz a que lo sea, es decir, mi descalificación, y creo que esto constituye un obstáculo. Que quiero tener el derecho a competir sin este obstáculo. Y en cuanto a la organización del partido, yo he dicho lealmente, no es un veto, es una evaluación política sobre la inconveniencia de que quien ha sido presidente constitucional de la Nación, que quiere hacerlo todo desde el Comité Nacional, llegue a esa posición, porque esto precisamos hacerlo todos en el conjunto del partido, y que la fórmula presidencial sea la que lleve adelante ese mensaje de un radicalismo abarcador, convocante, que realice ese cambio que esperan los argentinos. De alguna manera, lo que hemos escuchado todos en las primeras dos presentaciones es como razonamientos en dos planos, ¿no? Es decir, el doctor Alfonsín habla de la presidencia del Comité Nacional. El doctor de la Rúa habla de la candidatura a presidente de la Nación. ¿Cómo se vinculan estas dos cosas? ¿Y por qué una es obstáculo de la otra? ¿Por qué la otra? No lo es de ninguna manera. Él acaba de decir algo que yo jamás he dicho. No me he ocupado de la candidatura a presidente de la Rúa en toda la campaña. En toda la campaña. Eso es una cosa absolutamente falsa. Dicho con todo respeto, ¿verdad? Sí, no es así, porque toda la campaña del Modesto parte de eso. Absoluta. Vamos a dejarnos evitar hablar. Que de la Rúa pueda hacer. Aguanté todo lo que decías vos, Fernando. Te digo con toda sinceridad, en ningún momento. Bueno, escuchémonos y analicemos el punto. Por eso escuchame primero. Decía, no me he ocupado de eso. Además, ¿qué es esto de que a mí se me ocurre que debe ser un hombre el que establezca el proyecto político y la plataforma? Todo lo contrario, lo que no quiero es que sea un hombre. Quiero que sean todos los radicales. El cuerpo, primero el plenario, que diga, este es el proyecto político, señor. En noviembre, cuando se constituya, si yo soy electo, lo propondré en la misma sesión, con toda rapidez. Y en esa misma sesión procuraré que la convención en el mes de febrero, si es posible, ya establezca cuál es la plataforma. Pero no va a ser la fórmula, cualquiera que sea, será el partido en su conjunto. En un caso el plenario del Comité Nacional, en otro la Convención Nacional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que corresponde? Y entonces en los primeros meses del año se puede elegir la fórmula. Y vamos a estar todos muy entusiasmados, empujando al que resulte triunfador, porque si estamos convocando a los demás
porque creemos que la situación es suficientemente grave como para reclamar esto. Si sabemos que hay inseguridad jurídica, que es un gobierno el que tenemos que enfrentar, que es inescrupuloso con las instituciones, que no tiene sensibilidad social, que se va a precipitar algún tipo de problema grave también en el orden económico. Sí conocemos todo esto, como vos lo conocés, vos acabas de decir algo parecido. Evidentemente también nosotros tenemos que saber convocarnos entre nosotros mismos y respetarnos entre nosotros mismos. Y vamos a respetar, nadie va a llegar primero que yo si te eligen a vos, candidato a presidente, a darte un abrazo. Y nadie llegará tampoco primero que yo, a cualquiera que resulte. No hay ningún problema. Esto me parece que es un cambio de actitud sobre el final, pero que lamentablemente yo no puedo recogerlo y hacer fe de Bueno, esto. vos has escuchado toda la campaña. Porque toda la campaña justamente pasa por esa línea. La descalificación gratuita hacia mí, el agredirme y querer sacar. Espera que ahora me estabas diciendo, Fernando, que había sido una gran campaña. Yo te dejo. Vamos a explicar reglas claras. No, sí, una gran campaña donde la evaluación política es respetable. Puedes evaluar legítimamente que yo no debo ser candidato y bueno, que le voy a hacer, me la ganaré. Porque además yo quiero ganármelo con los afiliados, no que me designe alguien. Pero yo recojo como planteo metodológico el que fue enunciado al principio. Y lo digo con todo respeto y todo respeto debido a tu condición de expresidente de la Nación. El proyecto básico de la aspiración de conducir el Comité Nacional, y esto fue dicho así, comprendía incidir en la designación del candidato, en las bases del partido, en la realización de las alianzas, en la campaña, en todo lo que lleva a una identificación del partido con tu persona. Y esto no es lo que el partido precisa en este momento. El partido precisa la presencia del conjunto de los afiliados. Precisamos promover un cambio para salir de esta situación en que nos encontramos y arrancar ya con nueva fuerza, con el entusiasmo que nos va a devolver la alegría, el orgullo de ser radicales y la posibilidad de ganar las elecciones. Porque para hacer una oposición fuerte hay que ganar las elecciones. Para hacer alternativa es necesario ponerse en condiciones de ganar. Y ustedes han venido sosteniendo que son la única alternativa, la única oposición posible. Leopoldo Moró, tu mano derecha, me califica del candidato del establishment. Es una descalificación absoluta, llamando establishment a 1 millón de ciudadanos de la capital federal, que son los que me votaron el año pasado, a los que yo represento, porque con este estilo de descalificaciones no se va a ninguna parte. Entonces, vos has venido aquí a hacerte la víctima. No, al contrario. Por Dios. Aquí el invitado soy yo. Aquí pero no hay Fernando, hablemos con sinceridad entre nosotros. Acá no hay víctimas, sino claridad en las posiciones de frente a los afiliados que da gracia, que tienen una gran responsabilidad. No, pero yo he escuchado atentamente este planteo porque me parece que vale la pena considerarlo. Vos has salido a recorrer el país diciendo que todo el ataque permanente del Comité Nacional, descalificándome para la presidencia, esto me ha parecido injusto. Por eso he salido yo a apoyar a la Convergencia, que tiene una actitud abierta, y lo he explicado en todas partes, que no tiene prejuicios ni preconceptos contra nadie, que no me quiere sacar de la Hay una diferencia. Ha dicho incluso que lo quieren designar Ángelos Pobres, si lo asigna otra vez un dedo, no sé cuál será su destino. Pero hay que ganárselo en el terreno de los afiliados. Vos has tenido tu reunión con tus asesores, y has venido a decir lo que realmente te han dicho que lo conviene. Que explico en todas partes. ¿Dónde está el dedo? ¿Dónde está el dedo? Si lo que estamos buscando es precisamente que se expidan todos los correligionarios. Para eso están convocados. Y por eso, lo que queremos al no darse una coincidencia, tienen que ser notables esto. Nunca hubiera imaginado los afiliados este los que resuelvan el rumbo. Pero desde luego tienen que ser ellos y ellos lo van a decidir. Por eso, y vos no te tenés que poner nervioso porque vos no definas la convención, ni definas el plenario. Cada uno va a elegir. Y allí es donde se unifica el discurso. A tu introducción de hace un momento donde acabas de describir todo esto que yo digo, que querés presidir el partido para hacer todo esto. No, para que sea el radicalismo. O sea, acá el radicalismo que ha absorbido las derrotas de los últimos tiempos tiene que salir de la base democrática. El radicalismo en su conjunto, he dicho, lo he reiterado. Tal vez no nos dejamos oír. No, sea usted, yo hombre dijo a la gente que nos está mirando, y les digo, que sea usted radical o no radical, esta confrontación de ideas le importa. Estoy seguro que está pensando sobre ellas. ¿No es cierto?
va a tener que votar o en esta interna o en la externa. Esto va a ser muy importante. Ya volvemos. En este programa se sirve café molido a la vista, franja blanca, Bonafide, mucho más que un buen café. Calpaquián Alfombras, podemos más porque sabemos más. No, yo no... te digo cordialmente. No, sí, porque bueno, claro. ¿Ya estamos? ¿Este es otro bloque? Yo nunca he visto nada más rápido. No pude leer ni siquiera... no, pasa es un programa rico. y bueno, no, lo que pasa que es muy selecta porque cuesta mucho. Hay uno de los llamados que quizá me sirve de introducción, ¿no es cierto? No está acá. Dice un oyente, me gustaría a mí que los radicales, acá está, que en lugar de discutir entre ellos, los radicales se unieran con el propósito de hacer un proyecto que sirva de alternativa y de buena oposición al gobierno. Les hago mi crítica a los radicales. Esto es lo que pasa con los Es debates. decir, Cuando debatimos una cosa, después piensan que pero no además, somos capaces de unión. que tenga la seguridad quien dice esto, que tiene razón, es que el consenso en el radicalismo lo dice Ana María de Versalles. se produce en los cuerpos del partido. No va a haber ninguna duda que va a haber un solo discurso si dejamos que sean todos los radicales, primero los que elijan los delegados y luego los que definan Porque la digo, doctora Alfonsín, plataforma. una visión que quizá tengamos los que estamos afuera de la interna, el resto de los ciudadanos, es que el radicalismo no está cumpliendo su deber de ofrecer una alternativa clara al gobierno. Y sin embargo, A mí me eso ya parece- lo hemos a mí discutido me otra vez parece en un que tiene programa. razón Grondona. No, la alternativa Tiene está. razón No él, está la alternativa Bueno, porque clara. hay que desarrollarlo Hay en un que- libro hay- para que se vea más concreta y Hay debemos que- algunos tiene que ser debates. más concreta, Pero más firme, más nuestra seria. convención, en julio de 1992, después de la elección de senador, hizo un documento donde están las bases fundamentales. Yo ¿Sabes mismo qué, tengo acá Fernando? una Vos lista tenés de razón. propuestas, Mirá, vos 16 tenés razón. puntos. Hemos ustedes dado, lo tienen. hemos dado respuestas Falta puntuales frente a los profundizarlo. problemas. Hemos dado respuestas puntuales. Y yo no quiero con esto decir absolutamente nada en contra de las autoridades del partido. Pero tal vez nos haya faltado, y a esto creo que nos vamos a poner de acuerdo, demostrarle a la gente que aquí hay como una suerte de medidas concatenadas que están hilvanadas, que no pueden ser analizadas individualmente, ¿no es cierto? No se puede hacer un balance sobre esta medida determinada, aisladamente, Sí, sino que hay que demostrar que pero hay se una- trata de un modelo, Pero hay una base un fundamental. modelo ¿Me permitís contra una- el que me permitís tenemos una palabra? nosotros que Yendo al debate programático. crear el otro modelo, Nosotros hacer en cada la otra debate, es alternativa. cierto, en cada debate en el Congreso hemos propuesto a la par la alternativa, tal vez falta difundirla más. Pero hay una cuestión fundamental, ese es el argumento de Menem, no tienen alternativa. Y yo le digo que la diferencia básica por ahí está Menem, por ahí, que alguna cosa puede acertar. No, en esto no. Que frente a un esquema individualista y egoísta, nosotros le planteamos, yo le planteo al menos, la necesidad de una política de desarrollo que promueva a la vez el desarrollo de la gente. Es decir, Sí, que bueno, se pero asuma eso la vos cuestión sabés que social, es un cambio de eso enfoque. no quiere decir nada. Quiere decir sí, todo, la es un política cambio de desarrollo que enfoque desarrolle, fundamental. Es un galimatía. No, no, es Lo un que cambio de enfoque importa fundamental en la es orientación de una gente quiere política que económica. nosotros hagamos una... Vamos a hablar los dos a la vez, no No, nos va a ir querido, nadie. no. Bueno, La ahí van a gente creer que quiere- no tenemos propuesta. Y No, sí no, está. lo tenemos en cantidad de propuestas y lo hemos hecho puntualmente. Esto para mí es básica Lo que- esta definición. Toda para mí política nacional debe definirse a partir es de la el cuestión hombre el social, que es la gran destinatario de olvidada en todos este nuestros tiempo. esfuerzos, es La el hombre. gente Ese está es el común desprotegida. denominador de Este todos es los el cambio Le de voy a radicales. pedir que no hablen al mismo implica un tiempo. giro ¿Me hacen fundamental. caso? Este es muy Habla. conversador, Habla. Fernando. Es el entusiasmo del debate. Muy conversador. A ver, Pero esto pueden no hablar- significa división partidaria. La No, clave de es no hablar al mismo ninguna manera. tiempo. Porque Pueden después del encimarse, cambio pero no al vendrá mismo la tiempo. unidad. Bueno, Seguirá. entonces, usted dice, senador, que hay una alternativa radical en la calle, que la gente dice, en lugar de lo que está haciendo Menem, los radicales harían esto otro. ¿Usted cree que la gente No tiene está visión? asumida porque ha ganado la propaganda de que no la tenemos. Por eso digo que hay que ponerla en un libro y difundirla más. Pero cuando se es claro y se dice la alternativa es esta diferencia de esquema, salir de un esquema individualista que se olvida de la gente, a una política de contenido social, una economía de rostro humano, este es un cambio total.
poner el acento en las cuestiones sociales, el desarrollo de la educación como un proyecto de movilización masiva de los recursos humanos, en la protección de la salud para rescatar el hospital público que se está cayendo, en la defensa de los jubilados, la lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente como temas básicos, una política de servicios públicos ahora prestados por empresas privatizadas, la reformulación del Estado para que haya un Estado responsable de sus deberes, acentuar el federalismo que está absorbido por el centralismo del gobierno. Todas estas son las cosas que constituyen propuestas concretas del radicalismo. La defensa del medio ambiente abandonado por la frivolidad donde se deja totalmente de lado. La recuperación de los contenidos de valores y principios de la República que están desvirtuados por el gobierno. Estas son alternativas. Y el pueblo está queriendo un cambio y eso debemos saber interpretar nosotros, esa voluntad de cambio. Yo pienso que en esto coincidimos, desde luego, por algo somos radicales, ¿verdad? Tenemos una misma filosofía, nuestro abanico es bastante cerrado, no hay un precipicio entre un pensamiento y otro. Pero yo pienso que es absolutamente necesario comprender que el pueblo no ve el dibujo que un dibujante puede hacer en el tablero, la línea, el trazo fino. El pueblo necesita que se le muestre el brochazo para que comprenda. Ha habido mucho interés, Mariano, en evitar que la gente comprenda incluso qué es lo que estábamos discutiendo los argentinos, en opacar la realidad. Y en ese sentido es evidente que hace falta. Los radicales nos paran por la calle. Yo he andado muchísimo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en todo el país, diciendo, pero ¿cómo? Pero ustedes tienen que establecer un modelo distinto, que no es simplemente decir todas estas generalidades que las dijo muy bien, porque coincidimos. No son generalidades, pues, no, generalizaciones son generalizaciones. No ha sido una observación peyorativa. No ha sido una observación peyorativa. Pero de todos modos creo que es imprescindible una estrategia. Lo que la gente quiere es ver cómo salimos de esto. ¿Cómo salimos? Sabe que los radicales pensamos más o menos parecido. Es distinto al abanico que hay en el justicialismo, ¿verdad? Que va de extrema izquierda a extrema derecha, con un lugar en el medio en el que podemos coincidir mucho. La gente quiere saber cómo se sale de esto. Nosotros le decimos, hay un proyecto. Yo no conozco otro proyecto político que el que hemos enunciado. Vamos a hacer una convocatoria, vamos a hacer un gobierno de coalición. Y quien pretenda gobernar sin ese gobierno de coalición, a la chilena, una cosa que una al país, es porque realmente no ha pensado las dificultades que se le va a plantear con esta concentración tremenda del poder económico. ¿Estaría de acuerdo que va a con esa idea de la dificultar. coalición? No, yo hablo de un mensaje abarcador y convocar a muchos. Por eso Experiencia eres un que ya poco la más viví. difuso en lo que dice. Experiencia Yo que quiero ya la viví que en la seamos elección más en la precisos. elección de Capital, donde más del 50% de los votos que obtuve fueron de independientes, peronistas, liberales, socialistas. De modo que la amplitud en la participación en el gobierno no lo discute nadie, lo he practicado en los hechos, porque ese fue el mensaje de una ¿Dividiste campaña tu electoral. senaduría? No, pero es el, Claro, es el eso contenido del distinto. voto. Eso es distinto. Porque lo que yo porque planteo lo vivo es, así, yo estoy llamando creo y hablando que hay con que ellos. actuar como lo hizo Irigoyen. Sí, sí, con en la el época de mensaje eso que abarcador. era no el mensaje, hay que buscar otra además del mensaje. Sí, pero eso Hay se ha dado en los hechos. Quiero decirte que esto no es un Yo descubrimiento lo que te porque digo, mira, está en los Irigoyen hechos y en luchó la contra voluntad el del régimen. partido. El régimen es distinto a esto que tenemos que luchar nosotros. Yo le voy a proponer a los dos como test final Sí. de este debate una idea que se me acaba de ocurrir mientras iban discutiendo, ¿no? A ver cómo reaccionan ustedes. Supongo que los que están mirando allá también van a participar del test y que quizás los trato de interpretarlos. De este debate surge claro que el senador de la Rúa ve la presidencia del Comité Nacional de doctor Alfonsín como inconveniente en el ritmo que él quiere a la candidatura presidencial. Y el doctor de Alfonsín, a su vez, ve la candidatura presidencial No es del el doctor de la ritmo, Rúa. no es el ritmo. ¿Eh? No es el ritmo lo que le preocupa. Bueno, y el Ponernos doctor, en marcha ya. y el doctor de la Rúa En marcha querría... estamos, gracias a Dios. El doctor Arrúa querría, por su parte, que ya se proyectara la idea de la candidatura presidencial, ¿no es cierto? Ahora, antes... La ha proyectado él. Bueno, entonces yo le propongo una solución, a ver cómo reaccionan los dos. Y les pregunto, a De la Rúa y a Alfonsín. A De la Rúa le pregunto, si Alfonsín respaldara ahora su candidatura, su ala o su movimiento, ¿lo apoyaría para presidente del Comité Nacional? Y a Alfonsín le pregunto, si lo apoyara la Rúa al Comité Nacional, ¿usted apoyaría la candidatura presidencial de la Rúa? A ustedes. Contesto primero yo. Y mi respuesta es negativa.
Primero porque no veo ninguna disposición a apoyarme, sino todo lo contrario. Y en segundo lugar, porque para mí es fundamental, para el éxito de la campaña presidencial, una organización del partido, que dé una presidencia basada en el consenso de todos los distritos y que no instale el estilo de conducción que legítimamente el doctor Alfonsín quiere imprimir en función de un sector para hacer todas las cosas que anuncia, sino para que esto lo hagamos todo el conjunto de los radicales. Este es el criterio que yo sostengo, salvando el respeto y el afecto que le debemos todos y que le tenemos, que lo precisamos al servicio del conjunto del partido con toda su experiencia, la experiencia de los aciertos y errores, de toda su actuación para brindar su consejo y su opinión. Dejando en claro también que asumimos toda la herencia histórica del gobierno que él presidió y que todos acompañamos e integramos, que constituye un orgullo para nosotros, repito, con sus aciertos y con sus errores, que lo recibimos sin beneficio de inventario. Lo único que no queremos tampoco, que a través de llevarlo al Comité Nacional, le hagamos el juego a la estrategia del gobierno que nos empuja siempre a discutir el pasado y que nos quedemos haciendo siempre el inventario del gobierno, sino que queremos ir al futuro, a organizar el gobierno del futuro, abriéndonos a la sociedad, convocando a otros, promoviendo un cambio que el partido tiene que darse en una renovación natural de hombres y de ideas. Yo considero que hablar ahora de candidatura a presidente de la Nación es poner los caballos detrás del carro. De modo que tampoco me expediría de ninguna manera a favor de ninguna candidatura. Yo desde ya eludo cualquier responsabilidad en ese sentido. No voy a ser candidato a presidente de la Nación. Pero sí tengo especial interés en que el radicalismo realice una tarea que está directamente vinculada a la defensa de convicciones, de ideales, de principios por los que hemos luchado toda la vida. Hay algunos que piensan que es conveniente no decir todo lo que creemos o lo que pensamos porque perdemos votos porque la sociedad se ha derechizado. Nosotros decimos que si la sociedad se ha derechizado, bueno, preparémonos para perder la elección en todo caso, pero no hacernos conservadores. Yo afirmo la necesidad de que sea el partido, no Raúl Alfonsín, el partido que defina la plataforma, es decir, la forma en que tendrá que gobernar este señor o el que tendrá que gobernar el señor Angelos. Y además defina también el partido en su conjunto, el proyecto político que tendrá que seguir este señor o que tendrá que seguir el señor Angelos. De modo que estamos muy claros en ese sentido y yo voy a luchar para que sean los correligionarios todos los que expresen esta posición y no el señor de la Rúa ni el señor Angelos. Bueno, como ven, mi intento de mediación ha fracasado. No ha fracasado porque vamos a seguir siendo muy buenos amigos y vamos a, si él resulta ganador, yo lo voy a apoyar y si yo resulto seguramente, ¿verdad? Fernando, presidente del Comité Nacional, me apoyarás. Espero que no se genere allí una situación de conflicto que dificulte ¿quién es tu candidato? la presidencia. ¿Quién es tu candidato? Quiero que se reúnan los delegados de todo el interior del país, que son los que preservaron el partido después de las derrotas. ¿Y va a ganar alguno? Y se va a designar uno. ¿Y por qué no decís uno? Porque es muy feo eso. Yo llevo 47 años. Te digo la verdad, 47 años, doctor, en la vida política interna de mi partido. Nunca he visto esto. Porque el doctor de la Rúa tiene todo el derecho del mundo a decir mi candidato es Casella, o mi candidato es Juan, o Pedro, o Diego. Pero decir, usted no puede ser candidato, un hombre que ha sido... No te pones en víctima. No víctima, es una evaluación política, pero vetás. ¿Por qué no te jugás por un candidato? Decís que candidato, lo mismo que lo que leemos hoy. Porque tienen que surgir de todo. Que yo le hago el juego a Menem porque defiendo mi gobierno. Pero vos sabés lo que has dicho. Pero ese es el título. ¿Cómo yo digo que ¿Por qué no hiciste tu defensa de la gente del Banco Central, que todavía estamos... No la he visto en ningún lado. Me alegro que tratar de hacerla pública, porque en la casa no sirve. Por todas las radios y en todas las conferencias de prensa que lo he hecho. Hasta ahora no se sabe. Sí, pero que lo sepan todos, porque le he hecho con claridad, porque no se puede afectar el nombre de Entonces hay que defender. Pero ¿cuál es la estrategia de Menem de la que tenemos que salir? 3 años llevamos, donde
el enfrentamiento contra el doctor Alfonsín constituye la escena nacional. No, el señor, país y el es todo lo radicalismo contrario. precisa salir No de es este eso. esquema de enfrentamiento estético. No es eso. Tenemos que Es cambiar la hay, escena. hay una intención de hacer ver lo que es una oposición a políticas como una pelea, pero eso no depende del Pero gobierno. Eso verdadera hay otros oposición es intereses vamos a que poner- están jugando. La verdadera Hay oposición otros. es la que nos vamos a poner en condiciones Nos de vamos ganar a las poner elecciones. y vamos Porque a aquí ganar la estoy elección. Pero seguro ¿por que qué los te afiliados- arrogás vos que sos No me el único arrogo que yo, podés ganar soy- la elección? Soy el más modesto. Lo que creo No que el parece. partido va a promover un cambio. No, Bueno, no. la gente me Yo expresa creo- confianza. yo- Si la pero- sigo mereciendo, la Pero tendré. cómo no, Y pero si me la recibe, mereces y la vas a tener y seré vas a el ser más el modesto de los candidato, si afiliados. la mereces la vas, No, bueno, la pero vas con a tu tener. dura oposición que ganás la pero verdad. ¿dónde voy a la dura Por eso oposición? digo yo- ¿Cuál es la dura por eso oposición? digo yo que acá hay que no promover te gusta un ni una cambio. crítica, hay Pero que si yo ser las muy recibo todas, humilde. he recibido todas las que me has pegado Yo a no lo te he largo de pegado esta nada. campaña, en el No. plano político, no en lo personal, No, y esto es lo desde que luego, bueno mantiene sería. jerarquizada la campaña. No, Pero yo hay tampoco te da. hay un tono mira, de que- rencor que no es bueno. que Digo, te yo decía, diga, la política no se Fernando, puede hacer con ni rencor. te he nombrado. Te doy mi palabra de Bueno, honor. pero que elípticamente no te se he sabe- se nombrado sabe de ningún quién se discurso, habla. porque por otra parte no conviene nombrar al adversario. Claro, pero no te he nombrado. Pero recién Bimbo, cuando Yo habla les voy de, a pedir- de las elecciones, eso de si la sociedad se derechiza. Bueno, la sociedad pero de la hay que decir, yo soy No es- amigo de no es la. así, Mira, no ¿sabes hay lo que que está en encaprichar. juego? ¿Sabe, doctor, El lo que está en juego acá? progresismo es entender a la ¿Sabe sociedad. lo que está en juego acá? Lo que está en juego acá en última instancia, y lo digo también con todo afecto y con todo respeto, es si yo voy a ser un sobreviviente de una raza política que se extingue, capaz de trabajar y actuar en contra de lo que dicen los medios importantes, definirse, aunque esto signifique un duro golpe. Es decir, si soy el último de los mohicanos. Esto es lo que se define en esta elección. Hay demasiado personalismo, Raúl. No, Me parece que esa no, identificación no. del partido con tu persona no es buena. No, al ¿Crees que solo contrario. vos Si podés yo he dicho hacer, con toda que humildad, solo si el vos partido resguardas la identidad resuelve, del yo partido? me voy lo mismo. Y eso de decir Pero- que es lo que quiere decir, si la sociedad se derechiza, perdamos elecciones, elíjanme aunque perdamos elecciones. Y No, si creo yo que hay no que soy hacer- candidato, hijo de Dios. Bueno, que te vos elijan me al- crees que al yo no soy Comité candidato, Nacional, ¿verdad? que te elijan al Comité ¿Vos me Nacional. crees que yo no soy candidato? Y no sé si cambian las circunstancias. Yo podés no hacerlo. soy candidato. Y, vos, y eso no la te equivocación de tu Pero puede estrategia ser. política interna Yo no tremenda quiero es derrotarte. que no Acá, has creído que yo no esto- soy candidato. Sí, Porque si no, no podías haber pero jugado no. tan mal. No, pero yo juego para defender la escena en que debemos dar la batalla. tus con amigos posibilidades estaban de ganar. convencidos que yo Mis era amigos candidato. son todos los afiliados del partido. Esto Tus necesitamos crear amigos que yo creo una que escena tendrás triunfadora Vamos para el radicalismo. vamos, si les Bueno, parece. va a triunfar el radicalismo, ¿verdad, Fernando? El radicalismo. Bueno, dame la mano, vamos a hacerlo triunfar entre los dos. Muy bien, ¿Eh? Muy bien, Pero les queda un minuto cada uno, según Bueno, la bueno. regla que yo... Claro. Miren, ahora terminan y... Bueno. No, yo la idea que tenía es que ahora cada uno saque un minuto de reloj, las conclusiones que ellos mismos, que ustedes mismos, ustedes han estado en este diálogo debate, no sé cómo llamarlo, que creo que ha sido muy expresivo para la gente que ha estado mirando, muy expresivo, porque ha sido muy natural, que cada uno de ustedes extraiga, por favor, en un minuto, frente a la gente, la conclusión que él ha obtenido de este cruce de ideas, de palabras, de concepciones. El debate fue bueno porque fue franco, pero yo me disculpo ante la gente porque sé que los problemas principales son los que están afuera en la sociedad antes que los nuestros, de la interna. Pero esto era necesario exhibirlo para que sepan de qué se trata en un partido importante. Estoy convencido también que los grandes partidos como el nuestro saben producir desde su interior cambios fundamentales para constituirse en alternativa. Y algo nuevo están haciendo en el radicalismo. Y esto lo van a producir los afiliados. Por eso yo los convoco para que vengan a votar, para que sea una expresión masiva, fuerte, que podamos arrancar ya, que asuman la magnitud del cambio que se va a producir si su decisión es en el sentido a que yo los convoco, para ponernos en el camino ganador y hacer un radicalismo con futuro, para ganar ahora, para ganar en el 95. Y hacer después la unidad de todos los radicales, porque nos precisamos todos, y precisamos también al doctor Alfonsín en este rol que no le gusta, pero que es el más importante, yo se lo he dicho, la experiencia de quien ha sido presidente constitucional.
Pero organizar el partido sobre la horizontalidad geográfica de todos los distritos, la participación del conjunto de todos, luego los afiliados decidirán quiénes son los candidatos, pero que tenga esto una sensación de partido en marcha hacia la conquista del gobierno. Bueno, yo creo que evidentemente no se puede dudar de que la horizontalidad de todos los delegados de las provincias será lo que va a decidir. Y esto no puede ponerse en tela de juicio, y será el conjunto de los radicales los que van a decidir y van a tomar luego las medidas. Y yo creo que está bien que en el partido se produzcan los cambios necesarios y en el sentido correcto. Pero también ya se ha producido un cambio en el justicialismo en el sentido incorrecto, a mi criterio. Y hay muchos interesados en que el radicalismo siga un camino similar. De modo que tenemos que tener mucho cuidado con quienes nos dicen que hay que cambiar y no definen ese cambio. Para mí el cambio está vinculado precisamente a buscar un contenido social cada vez mayor en la prédica de la Unión Cívica Radical, comprendiendo que hace un cierto orden moral, procurar solucionar primero los problemas de los que menos tienen. Rechazar un Estado desertor, rechazar una democracia elitista, rechazar esta teoría que nos dice que hay que edificar un altar en cada esquina al mercado, afirmarnos en nuestras convicciones, hablar de la modernización, pero sabiendo que esa modernización tiene una matriz cultural que pasa por la ética de la solidaridad, por la democracia participativa y por la búsqueda de la igualdad. Esto es lo que quieren cambiar en el radicalismo también. No digo Fernando, desde luego, pero Fernando tiene que tener mucho cuidado, porque cuando habla del cambio y no lo define, esto es lo que puede suceder. Vamos a darnos 50 segundos, usted y yo, para pensar. Para encontrar seguridad, respáldese en Sudamérica Seguros. Fuerte como una roca. Permanente como sus 100 años. Grande como su futuro. Sudamérica Seguros. Líder desde siempre. Ahora viene, después de este breve comentario, un segundo debate esta noche entre quizá dos versiones del peronismo. Van a debatir Enrique Rodríguez, ministro de Trabajo, y Naldo Brunelli, secretario de la CGT, sobre el nuevo régimen laboral. En cierto modo, el nuevo peronismo de Menem y el peronismo de la CGT, que expresa otra dimensión. Pero yo, por supuesto, me guardo in pectore, debo hacerlo, la impresión que a mí me produce quién ganó, quién estuvo mejor, quién estuvo peor. Creo que el debate tuvo una extraordinaria franqueza. Hablaron como si no estuvieran en televisión. Y quizá eso es lo que tiene más valor. Simplemente yo querría agregar una reflexión de orden más general. Quizá este debate marcó el comienzo de un proceso político que el domingo ocurre entre los radicales, va a ocurrir entre los peronistas, que el 3 de octubre, diría yo, alinea las fuerzas y que el año que viene, a esta altura, ya vamos a estar en campaña presidencial. Es decir, que hemos iniciado un proceso por el cual vamos a elegir el próximo presidente de acá menos de 2 años, 1 año y 8 meses o algo así. Y me gustaría adelantarme un poco en este sentido, preguntarme cuál es el cauce del consenso de los argentinos en el 93, 94, 95. Es decir, el cauce, digamos, gana el que interpreta el cauce. En el 83, cuando ganó el doctor Alfonsín, yo creo que el cauce de los argentinos era la civilización política. Después de habernos matado, haber hecho de todo en este país, querido país, abusos de todo tipo, volvió la hora de la civilización política. Por eso ese cajón que quemó Herminio fue decisivo. El doctor Alfonsín creo que interpretó ese momento. No se habló de economía en el 83. En el 89
en medio de una situación económica harto difícil, creo que el país empezó a tomar conciencia de que ahora venía la economía. Y en cierto modo Menem supo interpretar una prioridad económica, al margen de que esté de acuerdo o no con lo que hizo concretamente. Creo que Menem también entonces, me parece que interpretó el momento del 89. Entonces yo pregunto, ¿cómo va a ser el momento del 94-95? Mi sensación, y esto ya es puramente polémico, es que va a ganar el que acierte una especie de diagonal. Es decir, el que diga, a partir de lo que se hizo, avanzar mucho más. Me parece que esto va a ser como el núcleo del consenso. Y hay dos tentaciones acá. En los opositores, negar todo lo que se hizo. Me parece que los que nieguen todo, los que digan todo está mal, van a crear temores. La gente va a decir, volverá la inflación, ¿dónde vamos a caer? Algo se hizo. Y la otra tentación va a ser los que digan, hicimos todo, ya está. El que encuentre la diagonal de, diría yo, Menem más 1, o más 2, o más 3, es decir, a partir de esto, sin destruirlo, sumar y rendir las asignaturas pendientes que tiene la Argentina, en lo social, en lo educacional, en la competitividad de la economía, que es clave, ese va a ganar el 95. No sé quién es. Nasser de Montegrande dice, me gustaría que se pongan de acuerdo y formen una línea para poder oponerse con eficacia al gobierno, que sean oposición, ¿no? Pues acá está de alguna manera dos alas del otro movimiento, el movimiento peronista, y vamos a discutir ahora algo muy concreto. Nos salimos de las grandes perspectivas del futuro, del 95, y estamos frente a la reforma laboral. Ustedes saben muy bien que había una propuesta del gobierno, encarnado acá por el ministro de Trabajo Rodríguez, Enrique Rodríguez, y ha habido una oposición bastante frontal a esa propuesta por parte, sobre todo de la CGT, cuyo secretario general está acá, Naldo Brunelli. Le vamos a mostrar un gráfico para empezar a discutir un poco. Esto salió, creo, si no me equivoco, en La Nación. Fue La Nación, ¿no? Sí, en La Nación. Dice arriba, cambios propuestos en el régimen laboral. Vacaciones. En la actualidad varía según la antigüedad del trabajador y deben tomarse entre octubre y abril. En el proyecto oficial serán de 22 días para todo trabajador y podrán tomarse en cualquier época del año. Jornada de trabajo nominal anual, 2.406 horas en la actualidad, 1.950 horas en el proyecto oficial. Cantidad máxima de horas extras por año. En la actualidad, sin tope. Este creo que es uno de los temas más discutidos, ¿no? En el proyecto oficial, un techo de 150 horas. Y tope para la jornada normal, no extra, de trabajo, 8 horas hoy, 10 horas en el proyecto. Finalmente, contratos temporarios, duración máxima de 2 años hoy y requieren el visto bueno del sindicato, duración máxima de 3 años en el proyecto, no requieren el visto bueno del sindicato. Naldo Brunelli, ¿por qué se opone a esto usted? Bueno, en primer lugar, nosotros nos estamos enterando de esto por los medios periodísticos, por un reportaje que le hicieron al señor ministro. Usted ha visto una reacción generalizada de todos los que componemos en el movimiento obrero la conducción, y esto no fue una actitud concertada, porque recién en el día de la fecha nos hemos podido reunir todos los sectores del movimiento obrero en la Confederación General del Trabajo. Le hemos pedido al señor ministro una reunión, él la ha concedido gentilmente, se va a celebrar el día lunes a las 15 y esperamos conocer el proyecto integralmente para poder hacer un debate racional. Estamos también conversando con el Senado, ellos tampoco tienen el proyecto y en consecuencia con el proyecto en la mano podremos hacer un debate racional. Hasta ahora lo ha sido un poco visceral en función de lo que conocemos. Pero usted dijo frases duras, dijo esto es la esclavitud, ¿no? No, yo dije que trabajadores sin derechos son esclavos sin cadenas. Y hay una aparente vulneración de derechos. Pero lo dijo a propósito del proyecto, no lo dijo así como una frase literaria, No, ¿no? por supuesto que lo dije. No soy de los que enmienda la plana ni le echa la culpa a los periodistas de nuestros disensos. ¿Y cuál sería el núcleo de su disenso, Brunelli?
En principio quisiéramos conocerlo al proyecto. Nosotros no lo conocemos al proyecto. Sabemos fragmentariamente cosas. ¿Por qué no nos expone el proyecto? Y el lunes incluso lo amplía, el movimiento obrero lo va a debatir como corresponde y oportunamente dirá en qué está de acuerdo y en qué no. Pues de estos puntos que se leyeron, ¿usted hay alguno que encuentra particularmente, diría yo, objetable? Mire, el tema de las 1950 horas nosotros no lo vemos objetable. En todo caso lo objeta Julián de Diego. Por lo visto, tirios y troyanos están un poco disconformes. Eso podría interpretarse como que el gobierno entonces es equitativo. Bueno, en cuestiones como las 10 horas nosotros no estamos de acuerdo. Transformar el domingo en miércoles tampoco estamos de acuerdo. ¿Y las horas extras? Las horas extras sí tienden a generar trabajo a otros compañeros. Hay empresas donde se ha decidido suprimir la hora extra para que entren otros trabajadores. Es un criterio solidario de los trabajadores. ¿Cómo podríamos estar de acuerdo si peleamos por las 8, estar trabajando 16? Si trabajamos 16 es porque las necesidades llevan a los trabajadores a la doble jornada. Ahora, hay gente que me ha dicho a mí, gente que se siente afectada personalmente por el proyecto. Yo vivo de las horas extras, porque a mí me pagan mucho más por las horas extras que trabajo que por las horas, diríamos, normales. Y por lo tanto, si me bajan las horas extras, a mí me están reduciendo el sueldo. Poder adquisitivo del salario es otra discusión. Ministro. Bueno, mire, yo creo que primero, digamos, habría que plantear quizás para qué se hace el proyecto, porque si no, no tiene sentido la discusión. Y entonces de ver, a partir de para qué se hace el proyecto, ver qué instrumentos pueden ser los mejores. ¿Para qué se hace el proyecto? En la Argentina, en el diagnóstico es probable que coincidamos, son las cifras. Tenemos entre desocupación y subocupación entre un 14 y un 18% de la población económicamente activa. Es un número muy importante. En algunos lugares, rondando el 18%, en algunos lugares como la capital, el 14%. Pero yo creo que hay cifras oficiales de desocupación del 7, ¿no? No, de entre desocupación y subocupación. ¿Y sus cifras de desocupación cuáles son? ¿7? Menos de, digamos, 7 en la onda de octubre, algo menos ahora. Pero yo prefiero la onda de la encuesta de octubre, que es la más precisa. Tomando esas dos cosas, subocupación es aquel que trabaja menos de lo necesario para tener los valores alimentarios o jornadas limitadas. Entonces decimos, bueno, tenemos que resolver el empleo en la Argentina. No es un tema irresoluble como en otros países, pero es un tema muy importante. El otro problema muy grave, Grondona, es un tema de competitividad de la economía. La productividad en la Argentina de las empresas industriales y de servicios aumentó en los últimos 10 años el 10%. Esto implica un diagnóstico que tiene dos causas fundamentales a mi juicio. Una, la falta de inversión tecnológica. Y dos, las fallas de educación en el sistema formal y de formación profesional. Y quizás acá estamos apuntando al meollo de todo objetivo. Esto no quiere decir que los trabajadores argentinos sean vagos, sino que no son productivos porque nadie invierte y porque también un empresariado no fue empresariado de riesgo, fue un empresariado que ganó dinero en la especulación financiera y en algunos casos contratando con el Estado. Y una productividad baja porque la educación cayó en la Argentina y la formación profesional es mala. Un ejemplo, Ciudad de Santa Fe, uno la visita y ve un enclave urbano muy deficitario, incluso lugares en villas de emergencia que realmente son casi imposibles de describir por su situación. Pero, por ejemplo, en Santa Fe hay por cada 2 trabajadores industriales un profesional universitario. No es que esté malo que haya profesionales universitarios, lo malo es que no tenemos un enclave de carrera, de formación, de educación, que intente salidas con el mundo del trabajo y que incluso genera también frustraciones al tener. Por ejemplo, en Santa Fe, porque la Universidad Católica tenía una carrera de arquitectura, la estatal tuvo que hacer la competidora y sobran arquitectos. Bueno, yo creo que esto es un tema central. Si queremos mejorar la productividad, tenemos que garantizar inversiones. Y si queremos garantizar inversiones, hay que promoverlas. Y tenemos que garantizar formación profesional. En lo que atañe a la formación profesional, que es el clave del mundo del futuro, es la teoría central de todo este tema, lo sabe incluso en particular Brunelli, porque en su sindicato y en su sector en Somisa se la ha practicado.
creemos que el año que viene vamos a conseguir, en base a tareas que hemos realizado y a todo un trabajo del ministro de Economía, un crédito de 350 millones de pesos o dólares, se puede decir ahora, da igual, para formación profesional. Y queremos promover la formación a todo nuevo trabajador contratado. Es decir, que realmente queremos atacar de conjunto este diagnóstico que es difícil. Para eso planteamos algunos temas centrales. Frente a la subocupación, nuestro modelo no es el modelo de Taiwán anterior, porque los tigres de aquel entonces son economías desarrolladas de hoy, competitivas al Japón, sino queremos que nosotros, por la tradición histórica, por el grado de educación, por el desarrollo del sindicalismo, el empleo va a surgir de pequeña y mediana empresa, fundamentalmente con formación profesional y con inversión de riesgo. A partir de ahí hay que generar políticas que garanticen y no hagan temer al empresariado contratar trabajadores. Y en lo interno de cada empresa, ver cómo poder recuperar productividad. Ahora creció producto, creció empleo y no bajó el salario. Pero estamos en una meseta, tenemos que garantizar inversiones de futuro, tenemos que encontrar esa curva que usted decía, quizás la más difícil tarea de gobernar. Porque ahora que tenemos una economía ordenada, tenemos que tener objetivos para crecer. En función de eso, lanzamos esta reforma y en función de ese el atrevimiento a lanzarlo en un momento coyunturalmente complejo como es un momento electoral. La pregunta que yo les haría a los dos sería más o menos esta. La sensación que tenemos los observadores, los periodistas, la gente, los ciudadanos, es que cuando se lanzó la reforma laboral vino como muy fuerte, fue cuando Brunelli hizo sus declaraciones también más fuertes, y de golpe ahora están hablando de que negocian, de conversan y demás. ¿El 3 de octubre tuvo algo que ver con esto? ¿Hay como un segundo momento en este momento, ministro? No. Yo hablé con el movimiento obrero cuando asumí y dije que había 3 momentos de mi trabajo. Un primer momento era el momento de la negociación colectiva. Acordamos un decreto, más o menos, hay algunas diferencias, e incluso acordamos saldar las diferencias para mejorar cuando hubiera contradicciones sobre el tema de negociación colectiva. Un segundo momento, la ley previsional. Una frase de Brunelli fue interesante, por mí escuchada. Dice, yo no soy partidario de mirar para atrás, en todo caso prefiero huir para adelante. Es decir, y buscamos una salida, se terminó votando una ley muy compleja para el país, muy importante desde mi punto de vista. Y el tercer momento es este, pero en todo momento dijimos lo siguiente. Primer momento, un proyecto consistente del Poder Ejecutivo, con todas las ideas, convencidos de que realmente queremos transformar esta parte para adecuarlo a un proceso de transformación. Segundo momento, vamos a llevarlo como anteproyecto, no como proyecto al Parlamento, para discutirlo con los legisladores y paralelamente discutirlo con organizaciones sindicales y de empleadores, porque estoy absolutamente convencido, en este caso, que las ideas fuerza del proyecto son ideas transformadoras y útiles y que realmente resisten cualquier debate en la sociedad. Y no hay ley que salga si no se gana a la sociedad apoyándola. Brunelli. Bueno, el término fue reales que no podíamos ir huyendo hacia adelante, que la CGT, por sí o por no, iba a tomar posición en los distintos temas. Es cierto. Por otro lado, en el decreto 470, en realidad es cierto que hay disensos porque mi antecesor tuvo que reconocer públicamente que resultó engañado porque hay algunos aspectos que no se habían concordado. Bueno, pero yo quiero acordar algunas cosas. Acá se habla de las fallas de la educación, el tema de la formación profesional, el tema de Santa Fe. Me parece todo que es pasar revista a problemas que son reales, que nos suceden. Pero también hay que tener en cuenta que más allá de que haya cientos de millones de dólares para reconformar la mano de obra, hay infinita cantidad de mano de obra que ha sido expulsada del Estado y que hoy la podríamos ocupar sin gastar esos recursos. Pero bien, los recursos están y están para eso. Yo me pregunto, una vez que nosotros reconformemos la mano de obra, reeduquemos esa mano de obra, ¿dónde la ubicamos? Porque nosotros venimos de una experiencia donde no podemos reubicar la mano de obra que ya tenemos, la que ya estamos formando, más la que podría llegar a formarse con los créditos. Porque el tema del empleo pasa por cuestiones muy puntuales, pero fundamentalmente pasa porque dialoguemos las cuestiones. Esta ley, si nosotros hubiéramos empezado conversando, como inicialmente lo dijimos antes del viaje del ministro pero no hay ley a Inglaterra,
Claro, no hay ley, hay todo un debate instalado, entonces por eso hoy decía, ¿qué voy a ir a discutir? Yo no tengo que discutir nada, aparte la sociedad está harta de que nos pasemos discutiendo y no le resolvamos los problemas cotidianos, entonces no tiene ningún sentido discutir entre nosotros. Lo que sí vemos es que realmente no coincidimos de que este tipo de ley de precarización, que supuestamente vendría, esta presunta ley, nos vaya a resolver el problema, toda vez que España, que es donde en alguna medida se aplicó en mayor medida, hoy está retrocediendo y las dos centrales obreras, el 1 de mayo, alborozadas, felicitaron al gobierno porque está dando marcha atrás en esto. Bueno, yo no quiero especular que es porque hay una cuestión electoral de por medio. Lo que sí sé es que en esos países del primer mundo, cuando el empleo pasó el 8%, los socialistas se caen y viene la derecha. Y esto es lo que nadie entiende, porque se supone que los adalides del pleno empleo son precisamente los socialistas. En cuanto a las cuestiones puntuales de la ley en sí, de lo poco que sabemos, es evidente que tenemos disensos. Queremos conocerla en profundidad y entonces sí, a la sociedad, tras un debate adulto, decir qué es lo que hay que corregir y qué es lo que no hay que corregir. En el tema de la reforma previsional quiero ser absolutamente claro. Después que se consiguió el quórum, recién aparece en escena la CGT. Y aparece para salvar el sistema de reparto, porque yo no comparto con quienes dicen que el sistema de reparto está agotado, caso diputado Rucó. Lo que en realidad el sistema de reparto, concedámonos la gracia de reconocer que fue mal versado. Y no es una discusión para este debate, pero sí la CGT quiere hacerse responsable de sus dichos y sus hechos. Bajaron los dipus sindicales, como se los denomina peyorativamente, porque no quedaba otro recurso que salir a pelear en un naufragio algo para evitar y llegar a lo que se llegó anoche, que espero que en la reglamentación no tengamos sorpresas desagradables, porque en el Senado espero que salga como salió de diputados, se preserve el artículo 39, el Banco Nación Argentina, y que algún día el Estado, recuperado el papel rector que nunca debió perder para cuestiones tan esenciales como son la seguridad, la salud, la justicia, en ese marco volvamos a tener un sistema de reparto adecuado. Por lo pronto, el sistema de reparto pareciera que se viene salvando. Con este tema, ahora, cuando lo conozcamos con la profundidad que conocemos eso, sobre este tema discutir. Quizás acá hay otra cosa. Este debate me hace acordar cuando los obreros, cuando vinieron las máquinas, en el maquinismo rompían las máquinas. Y era inevitable cambiar porque eran cambios que se producían en la base y la superestructura, las relaciones laborales cambiaron. Pero es bueno reconocer en este tema previsional, Brunelli, que teníamos un sistema donde participaba el sindicalismo, donde participaban los empresarios mayoritariamente y que estuvo pésimamente administrado. No hubo un solo proyecto sindical. No se dijo, por ejemplo, cuál era la relación activo-pasivo. No se dijo que se estafaba a los trabajadores porque más de un 30% de los jubilados actuales se jubilaron con menos de la edad. Porque en la caja de jubilados autónomos cada 10 aportan 3. Y evidentemente tenemos más jubilados por invalidez e incapacidad que cualquier otro lugar del mundo, 15% tasa que no resiste. Entonces, estos problemas que son de un sistema de reparto y capitalización, coadyuvaban con un problema también de evasión. ¿Quién fue el que planteó la alternativa? Descarnó el tema, el gobierno propuso una propuesta, la sociedad la discutió y finalmente llegamos a un resultado, no el querido, el que puede dar la democracia. Creo que el mejor resultado es el debate de las concesiones y el debate parlamentario. Creo que eso es lo importante. Lo mismo va a pasar en esto. ¿Quién puede decir que en la Argentina es bueno algunas cosas? Vamos a poner las cosas como son. Tenemos el 50% de carga nominal al trabajo. Y los servicios son malos, algunos muy buenos, que estoy administrando yo. Por ejemplo, con el Fondo de Empleo hemos creado 30.000 puestos de programa intensivo de trabajo, estamos pagando 54.000 seguros de desempleo que antes no tenían los trabajadores. Estamos haciendo algunas alternativas que Brunelli planteó correctamente. En San Nicolás la reestructuración fue salvaje. ¿Por qué? Porque la gente percibió sus indemnizaciones y no se le dio alternativa. Incluso hasta invirtió mal. Subieron al principio las propiedades, subieron los bienes de consumo, subieron los taxis, invirtió en comercios de una ciudad que se restringía. Y en eso el Estado es responsable y no debemos volver a cometer el mismo error. ¿Listo o algo más? Hay 180.000 minusválidos del 86 a la fecha. Sí, puede ser altísima, pero ¿en qué condiciones trabaja?
No hay Con respecto a la previsión, hablemos. la tasa de invalidez en el mundo, en cualquier país, incluido los subdesarrollados, salvo Uruguay, que es igual a la nuestra, es el 4%, Brunelli. No resiste porque ningún sistema de esa manera resiste. No es cierto que el 16% de los que trabajaron en la Argentina sean inválidos. Esto es un dato. Ha habido una benignidad porque se administraban los dineros de otros, los dineros del pobre trabajador, porque en última instancia al sistema previsional solo aportaban los trabajadores. El sistema se cae por la 15 evasión. segundos. Bueno, se cae por la evasión. Es un debate muy largo. Lo que sí le digo es que nosotros, ni los jubilados, ni la dirigencia sindical pudieron fundir el sistema. El sistema también se funde porque durante años Martínez de Oz evita que los patrones paguen. El sistema durante años fue succionado, exaccionado, vulnerado, violado, ultrajado. Y así fue como quedó. Entonces ahora parece que hay una sola salida. De la ley laboral creo que nos vamos a volver a encontrar. Ahora vamos a ir a un tema profundamente... Este es muy humano, este tema, ¿no? Pero vamos a ir a un tema muy concreto y muy humano. Pero antes de ese tema, les quiero mostrar un par de minutos, un par de tapes que obligan a pensar. Hay muchísimos llamados, abrevio porque el tiempo se me va acortando, pero querría destacarlos, que son como los dos lados de la cuestión, ¿no? Sofía de San Telmo dice, ¿quién va a pagar la diferencia de las horas extras si ahora con estas, las que hay, no alcanza para vivir? Y Carlos de Wild dice, no se puede poner en este problema el caballo detrás del carro. El problema es la inversión, la productividad y la competitividad. Son como, diría yo, como dos dioses que están en su encuentro. Lo que se llama normalmente macroeconomía, las grandes variables, la inversión, el crecimiento, la competitividad, las exportaciones, y la micro. La micro es lo que le pasa a cada cual. Hoy estaba viendo yo por televisión, en Telenoche, la gente de Altamirano se quedó sin tren, no tiene más acceso. Entonces lo macro, resolvamos lo ferroviario. Lo micro, lo que la gente sufre. Y a mí me parece que tiene que haber un puente entre las dos cosas. No podemos cambiar lo macro y que la gente se muera en lo micro, ni atender solo a lo micro sin resolver los grandes problemas argentinos. Falta un puente. Es un poco lo que hablábamos de la diagonal. A mí me parece que es el puente lo que está faltando en la Argentina. Y les quería mostrar, este tape que les quiero mostrar no es el más importante, pero también una cosa que me movió mucho. Estuve el sábado en la Feria del Libro presentando La corrupción que les hablé el otro día, el libro que acaba de publicar Planeta, y quedé impresionado por la feria, y quiero decirles eso. El debate fue interesante, estaba Horacio Berbisky y estaba Joaquín Morales Solá, y dijeron eso en un momento determinado. Él cree que la corrupción es una impureza que estorba el esplendor del sistema. Yo, en cambio, creo que la corrupción es inseparable de este sistema. Este gobierno no ha hecho más que poner la corrupción en el tapete. Eso es una afirmación absolutamente falaz, porque este gobierno no ha iniciado ninguna causa contra sus propios funcionarios en los tribunales, y todas las causas que se han iniciado durante el gobierno han sido contra funcionarios de este gobierno. Les agradezco mucho a Berbisky y a Morales Solá, y con Berbisky fue muy interesante, porque ahí es como en el núcleo de nuestro debate, ¿no? Él cree que la corrupción está íncita en el capitalismo, y yo creo que se puede limpiar la corrupción en un sistema capitalista hasta un grado razonable. Ahí está nuestro debate. Pero le digo, 1 millón de personas fueron a la Feria del Libro. ¿Ustedes saben que es único en el mundo? Por ejemplo, en Alemania, a la Feria del Libro van libreros, editores, es decir, la gente y autores interesada en ese negocio, esa profesión. En España va mucha gente, pero es libre. Acá se cobra. A mí me parece que habría que meditar sobre este hecho. 1 millón de argentinos pasaron horas y horas apretujados mirando libros y comprando libros. El otro tape sí ya me importa más.
al día siguiente de la última hora clave, se vio esto en tribunales. Así se lo he dicho. ¿Cómo aceptó en este momento, profesor? Su quinta. No. ¿Cómo? Estoy acá con el país. ¿Cómo? ¿Por qué no estás en la cárcel, basura? Hay veces, en televisión sobre todo, que la imagen dice mucho más que las palabras. Ha pasado acá a veces, ¿se acuerdan? Cuando venía alguien, hablaba y estaba la tribuna y usted veía las caras de la tribuna. La imagen. ¿Y qué? A ver, piense un poquito. ¿Qué nos decía esta imagen? A mí me golpeó terriblemente esta imagen. Porque lo que decía esta imagen es que el ex intendente Grosso salía de tribunales, diría yo que indemne, salía sin problemas de sus tratos con la justicia. Y afuera lo esperaba el abucheo de la gente. Con otras palabras, en la Argentina, los casos de corrupción ya tienen castigo público. Les falta, no tienen, castigo judicial. Bueno, esta parte humana del programa a mí se me ocurrió cuando empecé a observar una serie de acontecimientos paralelos en la Argentina y en el mundo. Ustedes recordarán que el jueves pasado yo empecé el programa hablando de algo que me conmocionó y a todos los que lo conocíamos también, que fue el suicidio de Jorge Romero, que creo que su imagen está ahí justamente en hora clave, el hombre que trajo a Gorbachov. Y terminé el comentario sobre Romero con esta frase que también ustedes quizás recuerden. Llegando a algún tribunal, como llegan los que se suicidan, en un gran mea culpa diciendo, no valgo nada, y que alguien le diga, no, lo que hiciste, lo que aportaste, aquello por lo cual luchaste, fue tu pincelada. Si está en algún lado que me pueda escuchar, Jorge, quedó tu pincelada. Era como un intento de consolar a posteriori, casi diría, ¿no? Pero después ocurrió también, casi simultáneamente, un caso realmente impresionante, que fue el caso del chico Daniel Kalmemann, un chico de 11 años. Ahí están los padres hablando. Todo el barrio salió en los programas de televisión. Inexplicable. Un chico normal, un chico que aparentemente no le pasaba nada y que se disparó un tiro y se murió. Entonces me empezó como a ver este tema de la gente que decide en algún momento determinado que la vida debe interrumpirse, la propia, y toman su decisión. Y hubo otros casos en el mundo, por ejemplo el caso de Pierre Bérégovoy, el ex primer ministro francés, abrumado, sobre todo por una acusación de corrupción, que sintió que afectaba su honor y deprimido por una gran derrota electoral, el primer ministro de Mitterrand, también se suicidó. Y hubo este otro caso más impresionante todavía, en Sri Lanka, ustedes recordarán, ex Ceilán. Fíjense esa foto de la nación. La cabeza del señor que está ahí es la de un terrorista suicida que se cargó de explosivos, lo abrazó al primer ministro de Ceilán, de Sri Lanka, y voló con él y 10 personas más por los aires. Quedó su cabeza. Fíjense qué diferente todos estos casos, ¿no? Romero, deprimido, abrumado por la quiebra de su empresa que había traído a Gorbachov. Un chico de 11 años, no se sabe bien si lo vivió, si lo fue un juego, ¿qué pensó? Bérégovoy más cerca del suicidio clásico por honor, el capitán que se hunde con el barco. Son suicidios distintos. Y finalmente el terrorista que vuela con su víctima.
Son diferentes formas de disponer de la vida. Entonces, el tema que a mí me surgió y que querría conversar con usted ahora, la última parte del programa, es si tenemos o no el derecho a nuestras vidas. Es algo que uno puede decir, bueno, basta, o hay alguna misión, algún deber que nos ata. Yo voy a empezar este tema, el próximo bloque va a haber un debate sobre él, con, diría yo, testigos. Los que me acompañan acá en esta mesa son, por lo pronto acá hay 3 personas, hay otra más allá que va a hablar de espaldas. Son 3 personas que en algún momento atentaron contra su propia vida. Y los que no lo hemos hecho tenemos el deber de tratar de entender, tratar de comprender qué se siente, qué se padece, qué se sufre, qué se piensa en esos momentos. Voy a empezar con usted. Sí. Que yo sé que diga su nombre y... Mi nombre es Mariel. Su edad es... 32. Bueno, lo dice. Mariel, yo sé que usted en su familia había antecedentes. Mi mamá se suicidó hace 1 año y medio, se tiró debajo del tren. Hace 1 año y medio. Nosotros nos reunimos en el Pirobano para charlar del tema del suicidio y hay muchísimos casos y uno allí puede largar su angustia con este tema que es muy doloroso. ¿Y usted qué le pasó? Bueno, lo mío fue hace muchos años. ¿Antes que su mamá? Sí. Fue una cosa, creo que de juventud, de sensación de soledad, quizás. Ahora, ¿qué la llevó? Y yo le preguntaría, ¿qué la llevó hasta ese precipicio y qué la apartó del precipicio? Son 2 momentos de su vida, ¿no? El momento que usted se va al precipicio y el momento que usted se va al Pirobano y habla con otros. Yo voy al Pirobano a raíz del suicidio de mi mamá. De su madre. Sí. Necesitaba la ayuda, la contención, es un tema muy tabú, no se habla socialmente. Vos decís se suicidó y te miran con... Sí. Pues yo mismo cuando lo comentaba a alguien que iba a hacer este bloque me decían, no, qué duro. Claro, y entonces uno no tiene espacio como para poder largar su angustia, poder comentarlo con otro. Bueno, allí me recibieron con los brazos abiertos y pude largar muchísima angustia y sentirme bien. ¿No? ¿Sentís acompañado por gente que ha pasado por algo parecido? Claro, porque antes por ahí pasaba por las vías del tren y sentía que me pasaban a mí. ¿Y lo de su mamá cómo fue? Se fue de casa y se tiró debajo del tren. Yo me enteré 10 días después, porque la buscamos por todos lados, no la encontrábamos. ¿Nada hacía predecir esto? Sí, ella decía que se quería suicidar. Y nosotros no encontrábamos ayuda. ¿Pero ustedes le creían cuando decía eso? No, claro. No. Porque realmente se dice, el que dice no lo hace, ¿no? No. ¿Dijo? Ahora entiendo, dice que no hay tiempo y que hay que escuchar cuando piden ayuda con este tema. Así que usted quizá tenga una sensación de culpa. No. Gracias al licenciado Campelo y Edgardo Recalde que me ayudaron mucho. No, hoy no. Pero al principio sintió que a lo mejor sí, usted debió haber hecho algo. Sí, una oportunidad más. Sí, es mucho dolor, es muchísimo dolor. Pero me ayudaron y siento que, bueno, fue su decisión. La última pregunta sería esta. ¿Usted se siente vulnerable todavía? ¿Siente que tiene como una flaqueza, una debilidad? Yo no sé si me siento vulnerable, pero creo que nadie está lejos de esta situación. No podría decirlo. Hoy digo que no, pero no sé. Su ejemplo, su testimonio, su nombre primero. Yo soy Nora y intenté suicidarme el año pasado con 8 meses y medio de embarazo. Y tomé esa decisión sin prever que lo iba a hacer de un momento al otro y como solución a un estado de angustia muy grande. ¿Estaba embarazada ya por dar a luz? Sí, me faltaban 15 o 20 días. Y bueno, me tomé un montón de pastillas. Estuve internada, me apoyaron mucho. Y después cuando salí me metí en el programa del Hospital Pirobano con el licenciado Carlos Campelo y bueno, y ahora es como que al principio cuando fui al taller tenía mucho miedo por el título, ¿no? Taller de suicidio. Pero una vez yendo es como dice ella, es
vencer el tema tabú, y nosotros aprendemos en el taller a convivir con el suicidio y a ver que nadie está exento de la posibilidad de llegar a ese límite. Y bueno, es como que... Es algo humano. Algo humano. Ahora, ¿qué pasó después del embarazo? ¿Tuvo su chico o no? Sí, tengo una nena que tiene 6 meses, hermosa, nació bien. Yo en este momento no volvería a intentarlo. Sí, porque así visto de afuera uno dice, si uno está embarazada es como que también condena al ser que van a ser, ¿no? Sí. ¿Y usted cómo piensa ahora que estaba esa perturbación suya? ¿La ve como física? Porque hay mucha gente, mujeres embarazadas que por ahí sufren reales presiones psíquicas grandes, o usted razonaba y decía, no la voy a poder mantener. ¿Cómo era su estado mental en el momento que tomó esa decisión? Estaba muy confusa y yo entiendo de que tomé esa decisión porque estaba viviendo una experiencia terrible de vida, porque tuve una pareja con un drogadicto y ¿Que era el padre? Que es el papá de la bebé. Y bueno, realmente en ese momento pensé que era una ¿Usted estaba solución. sola en ese momento? Y no, estaba con él, pero era una situación muy densa y yo no le veía otro tipo de solución. Te veía los caminos cerrados. Claro, en este momento es como que trabajando en el taller veo que hay otras alternativas. ¿Sigue con él o no? No. No. Usted se veía como en un callejón sin salida. Claro, porque veía que no... Y había salida. Había salida. Y por suerte la descubrió. Sí. Señor. Sí, yo soy... Un hombre. Soy Oscar, tengo 58 años, soy contador. ¿Qué quiere saber? No sé. Quiero saber su caso. Mi caso es distinto, porque siempre se relaciona al suicidio con la tragedia, y como al amor con lo brillante. Una persona si puede estar enamorada es todo lo mejor, hay que ser fiel, mientras que el suicidio siempre usted mismo lo presentó como una tragedia. No todos los casos son de tragedia, así se llega al suicidio por la tragedia. Yo puedo decirle que profesionalmente tuve una muy buena carrera y derivó en el suicidio una situación laboral por unos motivos que yo que no podía solucionar porque no eran de mí, no caían en mí, y llegué a intentar el suicidio, pero había tenido mis relaciones matrimoniales habían sido buenas, así que no estaba y mi situación económica podría decir que era buena. Es decir, el suyo hubiera sido un caso que de haber tenido éxito en esa decisión, la gente hubiera dicho, pero no entiendo qué le pasó. ¿Hubiera sido algo así? Sí, es eso. Pero yo lo que quiero entrar es que no siempre son motivos tan trágicos llegar al suicidio. Yo llegué al suicidio y intenté suicidarme tirándome las vías del tren, cosa que en el momento de hacerlo, no tuve capacidad para poder relacionarlo y estaba muy confundido. Y después fue por ese motivo que ingresé acá en el grupo del Hospital Pirovano, donde aprendí a verme a mí, a escuchar a los demás y hablar del suicidio como usted podría hablar también de su enfermedad del hígado. Claro. Usted siempre no se supera nunca eso de decir que uno no se va a suicidar, no sabe. Claro. Quizás se presenten situaciones, pero cuando se presentan, uno nos acostumbramos a resolverlo en el hospital, a conversarlo. Yo le doy una pregunta, ¿no? ¿Sería correcto preguntarle a usted si se arrepiente de eso que estuvo a punto de hacer? No me arrepiento, porque no sé si lo volvería a hacer. No tengo seguridad si no lo volvería a hacer. Fue un momento emocional. Mónica es el nombre de una joven que está de espaldas porque quiere estar de espaldas, y se lo respetamos. Mónica, yo le pediría a usted que nos cuente, que nos ponga al tanto de su testimonio. Bueno, decidí suicidarme porque estaba muy angustiada y como única alternativa para encontrar la felicidad que no encuentro o no encontraba. Ahora por lo menos tengo otras alternativas. Lo mío fue un poco más drástico tal vez que lo de los testimonios anteriores, porque lo mío fue mediante un arma. Me disparé un tiro y en realidad me disparé 3, pero solo uno salió.
Lo mejor de todo esto que puedo rescatar es del después, ¿no? Del haber fracasado, es que, bueno, descubrí que hay mucha gente que da afecto, que hace las cosas con amor y por amor, en los hospitales, como en el Pirovano, en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Naval, y no espera nada a cambio. Simplemente lo hace por afecto. Mónica, le preguntaría algo que parece obvio, pero se lo quiero preguntar. ¿Está contenta de haber fracasado? No sé. Lo mío es muy reciente, así que todavía no lo sé. Porque además, si bien era muy terrorífico el momento previo, muy angustiante, muy de pozo sin luz, después quedé anestesiada, entonces no podía sentir nada, ni alegría, ni tristeza, ni angustia, ni fracaso, nada. ¿Hace cuánto fue, Mónica? 2 meses. Un pozo sin luz. Algunos llegan, deciden, cruzan. Otros quedan al borde, vuelven y quizás están felices de haber vuelto. De los otros, no sabemos. Alcira, digo este llamado porque este llamado puede tener significación. Alcira pide por favor apoyo y ayuda porque dice, me siento al borde del suicidio. Usted, licenciado Campelo, licenciado Carlos Campelo, es un poco el que ha reunido a esta gente y las apoya. Sí. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros Por lo pronto podría dar el teléfono a Alcira, ¿no? Sí, o el horario y el lugar al que puede concurrir todos los días miércoles a las 15:30 en el aula de kinesiología del Hospital Pirovano. Un grupo de trabajo abierto, un taller en el que las personas que tienen alguna relación con el tema suicidio pueden concurrir libremente y pueden dejar de concurrir también libremente, no es de asistencia obligatoria ni se impone la continuidad. Reúne a personas que tienen ideas, intentos de suicidio y a sus familiares. Las ideas pueden ser banales o compulsivas. Incluye también a familiares de personas que se han suicidado, a técnicos y profesionales que quisieran participar de un debate abierto sobre este tema y también a personas que aseguran que jamás se suicidarían, porque esta es una forma de estar vinculada con el suicidio. El objetivo del trabajo es facilitar un espacio en donde se dé mucho permiso para el libre intercambio sobre un tema que fuera del grupo es bastante tabú y sobre el cual se tejen muchísimas mitologías, la mayoría de las cuales han sido desplegadas ya en el pequeño bloque anterior. El grupo... Por mí, creo, ¿no? ¿O no? Sí, por usted. ¿Qué barbaridad dije? No, dígame. No, así no lo digo más. Nada, formuló lo que sería el folclore de la imaginería popular acerca del suicidio. En este diálogo que se genera durante una hora desde hace 6 años en el Hospital Pirovano, dentro del programa, lo llamamos patología crítica globalmente, pero pensamos que no es una patología. Hace tiempo una persona dijo dentro del taller, no puede ser que tener una idea sea una enfermedad, ¿sí? Claro. Entonces, nosotros pensamos que al facilitar el intercambio de las personas que están comprometidas en este tipo de situación dramática, se atenúa lo que llamamos la turgencia al acto, ¿no? La gente no parece como que descomprime un largo proceso ideacional que es como encajonado por el rechazo social a conversar sobre ese tema. Acá es casi no solo está permitido, sino que es obligatorio. Cada uno es decir, que tienen esta idea que va ganando espacio y no tienen cómo compartirla no tienen cómo desparramarla, diluirla y quizás hacerle perder potencia. En el grupo, no digo que el grupo está hecho para eso, pero tiene un efecto. El efecto de hacer que la gente esté debilitada. Gente que dice, bueno, la otra vez una señora dijo, estoy preocupada, ya no tengo ideas de suicidio, voy a tener que dejar de venir a este grupo. Y una de las psicólogas, Graciela Echegaray, le dijo, pero no, si usted puede seguir viniendo, basta con porque apoya a otros. Sí, porque apoya a otros, porque además le dijo en ese momento puede tener usted ideas ficticias sobre suicidio. Todavía estamos pensando qué será una idea ficticia, ¿no? Pero bueno, alguna vez terminaremos de pensar que es una idea ficticia.
Gracias a esto, nosotros nos enteramos de un montón de cosas que jamás hubiéramos imaginado mientras nos poníamos en la vereda de enfrente al suicidio. Los 4 profesionales que trabajamos acá hemos tenido que apelar, rastreando a nuestra memoria, nuestras propias ideas vinculadas con suicidarnos. Y algunos hacemos ejercicios semanales para ver cómo es eso. Total, todo es cuestión de proceso mental. El doctor Solanas, Jorge Solanas, es psiquiatra. Él dijo recién, el licenciado Campelo dijo, ¿ideas banales o ideas obsesivas? Compulsivas. Compulsivas. ¿Qué le pasa a una persona que se va acercando a ese límite? Sí. Yo diría que esa persona que se acerca a ese límite es una persona que efectivamente necesita asistencia sin ninguna duda. Ahora, yo tomaría las palabras de los testimonios que hubo en este programa y hay una cosa que hay que rescatar, que es todas las tentativas de suicidio tuvieron como común denominador que se hicieron en un estado de confusión semejante al que puede ser el estado de estrés emocional de una persona, ¿no es cierto? Es decir, uno piensa que el suicidio es un acto psicótico, o por lo menos que responde a una fantasía psicótica. Y el suicidio puede ser un instrumento al servicio de muchas cosas. En general, el suicidio es un acto que no pasa desapercibido en la sociedad, mucho menos en el grupo familiar en que ocurre. El suicidio es como un grito, es un clamor, es una exhortación, es un mensaje que se puede o no decodificar, pero que apunta siempre a dirigirse a su entorno, reclamando, pidiendo cambios, haciendo sentir todas las falencias o toda la historia que ha llevado a ese acto, porque el acto del suicidio es un acto que, es decir, la tendencia al suicidio no se hereda, no es una tendencia innata específica. Todos tenemos la libertad de poder disponer de nuestras vidas, ¿no es cierto? Sería terrible no contar con esa libertad. Claro, el hecho de vivir es una opción. El hecho de vivir es una opción, el hecho de morir también es otra opción, ¿no es cierto? Pero cuando se llega a una situación límite, como es la de intentar suicidarse con éxito, ¿no? Es indudable que esa situación está representando un testimonio claro de que hay toda una historia que precede a ese acto en donde han ocurrido situaciones que verdaderamente tienen que ver con la matriz social en que se ha ido gestando, que tiene que ver con todos los factores que pueden ser de índole depresiva, factores sociales importantes como los que se están viviendo, la desocupación, la falta de empleo, la jubilación. Que normalmente no es algo aislado. No es absolutamente algo aislado, ni se puede analizar fuera del contexto social. Sería como querer, no sé, analizar una planta sustraída del suelo, un pescado fuera del agua, es decir, tiene raíces enteramente sociales, a tal punto que solamente habría que entender, al punto que, es decir, la decisión que debe tomar una persona, llegado a ese punto, implica, en primer lugar, vencer la resistencia formidable de toda una cultura o de todo un contexto cultural que condena el suicidio. O sea, hay una larga historia de condena al suicidio. Es decir, son situaciones verdaderamente límites, pero que yo creo que tienen una clara denuncia social y que apuntan siempre apuntan a producir cambios, ¿no es cierto? Muchas gracias. Desgraciadamente, nos quedan creo que 2 o 3 minutos de programa. Voy a pedir al señor controlador que no me saque del aire. Y le voy a pedir, acá están la doctora Esther Díaz, doctora en filosofía, y el padre Rafael Brown, que tuvieron un debate en Clarín hace un tiempito sobre eutanasia. Pero el fondo del tema, el fondo ético del tema, es similar. Es decir, la pregunta sería, nosotros como seres humanos, ¿podemos considerarnos dueños de nuestra vida o podemos considerar que la vida se nos dio como un regalo, como un don, y que de alguna manera hay una barrera moral al hecho de disponer de ella como se nos antoje, en un sentido o en el otro? Esa sería un poco la pregunta. Yo le pediría a los dos, si cada uno en 2 minutos me puede dar su tesis central. Empiece quien quiera. Bueno, gracias. Bueno, por supuesto que no elegí nacer. Estamos, arrojados a esta vida o emergemos en esta vida. Eso no fue un acto libre de ninguno de nosotros. Pero en tanto y en cuanto soy un ser humano, soy un ser racional y por lo tanto libre. Entonces, ahí, a partir de ese momento, sí,
puedo disponer de mi vida porque está dentro de las posibilidades de la libertad. Si entendemos como libertad, el lugar común que se suele decir libertad, ¿no es cierto? Bueno, soy libre de elegir respecto de lo que a mí me compete, siempre y cuando no invada la libertad del otro. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí, que es un acto de libertad poder disponer de la vida. Por supuesto que yo no defiendo el suicidio, ni lo promuevo, al contrario, yo haría todo lo que estuviera en mi mano para que una persona que quiere suicidarse no tomara esa decisión, pero con la misma fuerza digo que tiene todo el derecho de hacerlo si quiere hacerlo. Y bueno, y ya que tenemos tan poquitos minutos y fue tan denso este tema, termino con una pequeña anécdota de los estoicos, que como ustedes saben consideraban que la vida y la muerte era exactamente lo mismo. Entonces un día un estoico estaba en el ágora diciendo esto: la vida, la muerte es lo mismo. Entonces salió un muchacho de ahí del público, esto que nunca falta, y dice: y bueno, y si para vos la vida y la muerte es lo mismo, ¿por qué no te matás? Y, porque es lo mismo. Padre Brown. Para mí no es tanto una cuestión de derecho o deber. Yo creo que hay un reclamo, y en todos los testimonios es clarísimo, de afecto. Hay un reclamo de amor. Yo creo que hay un derecho en el ser humano de vivir con amor. Y hay un deber de los demás de brindar ese amor. Ningún hombre puede vivir absolutamente en la soledad y en la solitariedad. Creo que hay una diferencia entre el suicidio y la eutanasia, porque la eutanasia es quitarle la vida a otro. En cambio, el suicidio es la propia libertad. Para mí la cuestión es el sentido de la vida. ¿Qué razones hay para vivir? Y eventualmente qué razones para morir. Pero a mí me parece que ese contexto del cual hablaba el doctor Solanas es muy importante, porque estamos viviendo una cultura de ganadores. Y entonces el que se siente perdedor siente que no tiene razón para vivir, porque pierde el poder político, pierde el poder económico, saca malas notas. Y esas no son razones para dejar de vivir, para dejar de ser querido y para amar. Y yo creo que esto es lo que está oscurecido en nuestro tipo de cultura. Y creo que es este reclamo lo que cada persona que intenta está dando un gran grito. Yo creo que es un gran grito de exigencia de amor solidario entre todos. Más allá de las cuestiones jurídicas o no jurídicas, para mí el reclamo es que tenemos que hacer ese puente que hablabas antes, Mariano, entre lo macro y lo micro. Atender a las personas, que son lo que cuentan, no solamente las estructuras, las personas, y cada persona es un fin en sí misma. Que no son los individuos, por otra parte. Se nos va el programa. 3 segundos. Yo no voy a concluir esto. Creo que el tema queda abierto. Y solamente quiero decir algo. Lo que yo siento. Quizá es un sentimiento de una situación de privilegio. Quizá tuve mucha suerte. Quizá me dieron cosas que a los demás no le dieron, o a muchos, o a otros más, a otros menos. Estoy entre los que recibieron más. Y estoy agradecido.